Hola, buenos días. Soy Quirós y aquí estoy para hacer un nuevo vídeo. Supongo que quedará largo porque claro, el hacer solo uno a la semana supone resumir, aun por mucho que quiera resumir, queda largo porque son tantos los acontecimientos que nos desborda, ¿no? Entonces, bueno, siempre podéis escucharlo pues en pequeñas partes o cuando vayáis teniendo tiempo, ¿no? Bien, antes que nada deciros que por favor os suscribáis, que no cuesta nada, es gratis, y le deis a la campanita de las notificaciones, así cada vez que yo hago un vídeo pues podéis recibirlo en una notificación. Y además, si os gusta lo que digo, bueno, o como lo digo, pues ya sabéis, le dais a me gusta después de escucharlo, o cuando os dé la gana, pero dais a me gusta, que agrada mucho. Y por supuesto, algún comentario que tengáis que hacer, pues muy agradecida y encantada. Bueno, como hay mucha plancha, voy a empezar, como suelo habitualmente, por el Reino Unido. En el Reino Unido se ha hablado mucho y se sigue hablando de las relaciones peligrosas del primer ministro con algunos oligarcas rusos. Ya sabemos que estaban por cientos afincados en Londongrado. Bueno, este oligarca concretamente se llama Evgeny Lebedev, es hijo de un antiguo agente del KGB, ya he hablado antes de él, y Johnson no paró hasta que lo metió y lo hizo Lord en la Cámara de los Lores. A pesar de las advertencias de los servicios de espionaje británicos, del MI6, que decían que, bueno, que esto era un riesgo para la seguridad del país. No le hicieron ni puñetero caso. Este señor llegó. Se habla mucho de una reunión entre Michael Gove, Boris Johnson y este Lebedev, en la que supuestamente Johnson habría tomado ya la decisión final de apuntarse al bando de los partidarios del Brexit, cosa que no había tenido nada clara, no por el bien del país, sino por su bien propio, por pensar de qué manera podría ser más factible que él llegara a ser primer ministro. Bien, acertó, y gracias a las campañas de desinformación promovidas por el Kremlin, que están absolutamente demostradas, entre otras cosas, entre otras muchísimas mentiras que se contaron en aquel proceso, pues lograron el objetivo y sacaron al país de la Unión Europea. Bien, además de esto y esta polémica, sí que ha habido sanciones a los oligarcas rusos. Las sanciones se están poco a poco estableciendo con bastante severidad. También han sancionado a todos los diputados de la Duma rusa, que por supuesto son marionetas a las órdenes del dueño del Kremlin, que votaron en fin, todas las burradas que propone Putin, por ejemplo la anexión de estas dos repúblicas del Donbass, etcétera. También se les ha sancionado congelando los activos que puedan tener en el exterior y tal. Bien, la polémica de los refugiados ucranianos. Esto ha llegado a un límite realmente increíble, pero finalmente Michael Gove se ha hecho cargo del asunto. Es un hombre mucho más competente que la xenofóbica ministra del Interior, además incompetente Priti Patel. Luego contaré un detalle muy chusco acerca de esto. Bueno, pues se ha aligerado, digamos, todo el proceso. Ahora ya no exigen una visa a los refugiados que quieran ir al Reino Unido. Hay un proceso más breve que exige una identificación a través de un pasaporte, de otros medios, una identificación facial o reconocimiento, y luego pues se ha cortado también la espera. Han hecho también un sistema de que, en fin, para que las familias británicas se ofrezcan a acoger en sus domicilios a refugiados. A cambio de eso, el gobierno les va a dar a cada familia que haga esto 350 libras al mes como ayuda y compensación. Hay que tener en cuenta que todo esto se hace para los refugiados ucranianos en un periodo de 6 meses. Al cabo de 6 meses ya veremos, no como la Unión Europea, que lo ha hecho a toda prisa, con mucha celeridad, con mucha agilidad, y hasta 3 años de permanencia en Europa sin ninguna dificultad para los ucranianos. Así que, aún así, hay grandes diferencias y el papel del país sigue siendo vergonzoso en este aspecto. Bueno, como os digo, han paliado un poco y a seguir adelante. También es cierto que Zelensky, que habló, como sabéis, se dirigió al Parlamento británico hace unos días, no habló en absoluto de este tema, porque es cierto que los británicos están colaborando mucho, en gran medida, con los norteamericanos en el envío de armas a Ucrania. Bien, hay un detalle muy chusco
y es que hace un par de días la señora ministra del Interior, la Priti Patel, y ojo al parche, el encargado de la defensa, el secretario de Estado de Defensa, me parece que se llama Ben Wallace. Bueno, pues estos dos ilusos cayeron en la trampa y, pensando que estaban hablando por videoconferencia con unos diputados ucranianos, resultó al final que con quien estaban hablando era con unos impostores rusos que se hacían pasar por diputados ucranianos. Así que, en fin, cuando el responsable de defensa se dio cuenta, porque claro, el ruso le empezó a preguntar sobre cuestiones de seguridad interna y de cómo estaban enviando las armas a Ucrania, etcétera, pues ya el hombre se coscó y dijo, caramba, ¿esto qué es? Y claro, colgó y dio por finalizada la videoconferencia. Así que estos dos bobos cayeron pues eso, como unos ilusos en la trampa, lo cual ha sido motivo de verdadero cachondeo en el país y ha hecho ridículo. Pero en fin, ¿qué vas a esperar de señoras como Priti Patel? No puedes esperar nada mejor. Bueno, pues ahí lo dejo y vamos a la cuestión de los Estados Unidos. Es muy significativo el otro día Zelensky, el presidente ucraniano, se dirigió al Congreso. No directamente habló de lo que es la Cámara, el espacio de la Cámara del Congreso de los Estados Unidos, sino en un auditorio que tienen dentro del Capitolio, enorme, y ahí estaba abarrotado, por supuesto, de congresistas y senadores. Se dirigió a ellos, terminó, por supuesto, pidiendo por favor a Biden que se implique más, que, bueno, lo que sabemos, la zona de explosión aérea, tienes que ser el líder del mundo, tienes que poner fin a esta agresión, tienes que ayudarnos más. Bueno, Biden anunció a continuación que va a enviar más armamento de tipo antiaéreo, de que eso es lo que los ucranianos están reclamando con más vehemencia, 800 millones adicionales a lo que ya se había aprobado, y bueno, pues de esa manera tratar de ayudar en la medida de lo posible. Durante su discurso se emitió un vídeo muy bien hecho por los ucranianos, y es impresionante. Al que pueda, recomiendo que lo vea, de cómo eran las ciudades ucranianas hace 3 semanas apenas y cómo son ahora, a causa de las bombas y los misiles de Putin. Así que fue francamente impresionante. Hay gente que se sorprende de la performance de Zelensky en los medios, y a mí no me parece nada sorprendente. Me recuerda mucho recordaréis todos al Papa Juan Pablo II, al Papa polaco. Este hombre había sido actor de teatro en su juventud, y como Zelensky, que hasta hace pocos años era un comediante, era un actor muy famoso en Ucrania. Incluso ahora se están reponiendo algunas de sus series en Netflix, en Estados Unidos, por ejemplo, en Netflix. Bueno, pues este señor tiene mucha experiencia ante las cámaras, ha sido su trabajo, llegó a ser presidente gracias a esto, o sea que, entre otras cosas, y ahora está demostrando la capacidad que tiene para ponerse delante de una cámara y resultar convincente, creíble y absolutamente auténtico. Y además es cierto, o sea, no tiene que disimular, porque realmente cree en lo que dice y cree en la lucha de su país, y es el que está, en fin, aglutinando al país tras su coraje. Yo creo que este hombre algún día en el futuro pues será un héroe nacional, así de claro, y sus estatuas estarán por todo el país. Si algún día el país recupera su soberanía y su independencia, que esperemos que sí, al estilo, por ejemplo, del mariscal Pilsudski en Polonia. Tú vas a Varsovia y ahí están sus estatuas por todas partes, porque es el que preservó, aunque bueno, estableció un régimen autoritario, pero antes de al final de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, estableció una Polonia independiente. Entonces yo creo que va a ser un héroe nacional, sin ninguna duda, es Zelensky, acabe como acabe esta historia. Bien, entonces no es sorprendente. Bien, recomiendo pues ese vídeo que puso, en general la intervención de Zelensky ante el Parlamento. Biden reaccionó, como digo, con esto, y Biden también, y esto no es inocente, Biden lo dijo
muy conscientemente, en una conversación con periodistas, definió a Putin como criminal de guerra. Después, en la celebración del Día de San Patricio, ya sabemos que Biden es de origen irlandés y es está muy orgulloso de serlo. En el Día de San Patricio también se refirió a Putin como un dictador asesino, es decir, no hay ninguna duda. Están investigando todas las barbaridades que está haciendo en Ucrania como para llevarlas al Tribunal Internacional, y están colaborando los norteamericanos en esto, o sea, está claro. No ha sido ningún desliz de Biden en absoluto. Los trumpistas, digamos, bueno, pues están calladitos. Los republicanos están apoyando en esto al presidente, no les queda otra salida. Trump anda por ahí diciendo que, bueno, que está sorprendido, que tal y que pascual, pero lo que os digo claramente es que si Trump hubiera seguido en la presidencia, es posible que hasta incluso Estados Unidos no estuviera a estas alturas dentro de la OTAN. Y este señor del Kremlin tuviera vía libre para, bueno, entrar en Ucrania como cuchillo en mantequilla, en Moldavia, y bueno, y quedarse por ahí merodeando por las fronteras europeas, porque este señor odiaba tanto a la OTAN como a la Unión Europea, me refiero al señor Trump. Así que ahora está calladito, y mejor está calladito. Bien, hay aquí, también quisiera hacer un pequeño apunte sobre España. Vemos como los miembros podemitas del gobierno, incluso la señora Díaz, que no se sabe muy bien si es carne o pescado en este sentido, va más bien a su bola, a su propio interés electoral. Pues están muy calladitos, incluido el señor Garzón, que está en un silencio realmente sorprendente, o no tanto, más interesados en mantener sus puestos y los de todos los que tienen colocados dentro del gobierno, los aledaños del gobierno, incluido el secretario general del Partido Comunista, el secretario de Estado. Pues esta gente está calladita, no dicen nada, pero ignoro si España está enviando más armas a Ucrania. No me extraña que si lo ha hecho no lo sepamos, no tiene nada de extraño eso, pero que yo creo que a Sánchez le va a resultar cada vez más difícil mantener la estabilidad de su gobierno, entre otras cosas porque ya España, como se preveía, ha anunciado que va a aumentar su presupuesto de defensa en la línea de Alemania. Eso estaba claro que iba a suceder, aunque hasta hace poco lo negaban. Y bueno, el tema de la energía, las discrepancias son cada día más evidentes, y lo único que ocurre es que esta gente no quiere irse ni con agua caliente del gobierno, porque fuera del gobierno no tiene ninguna opción, y además no cobran los estupendos sueldos que están cobrando ellos y sus como digo, sus enchufadillos. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ir con Putin. Antes que nada, no sé si creo que no lo he dicho. Hay un periodista español, un medio digital que se llama El Confidencial. Este periodista se llama Nacho Cardero, que por fin está sacando a la luz las relaciones extremadamente peligrosas y todavía desconocidas en su totalidad de Puigdemont y todos sus lacayos con los servicios secretos y el régimen de Putin. Se han probado ya varios viajes de su mano derecha, un tal Josep Luis Alay, del que ya hablé. Este señor cobra un sueldo de la Generalitat, un sueldo público a día de hoy. Este individuo hizo varios viajes a Rusia a entrevistarse con los servicios secretos de Putin, el FSB, y a ofrecerle, pues me imagino que cualquier cosa a cambio de que Putin estuviera al pie del cañón, digamos, en lo que fuera campaña de desinformación y de mentiras acerca del proceso. Está aprobado también, como en el caso anterior del Brexit y tal. Entonces, hay que señalar que las primeras informaciones sobre esto se publicaron en el New York Times. Y esto hace un especial daño al proceso, porque todos sabemos los cientos de miles o millones de euros que la Generalitat gastó en convencer, digamos, entre comillas, a los corresponsales extranjeros, entre otros al del New York Times en España, de la justicia de sus reivindicaciones
y de la maldad de España, comparándola con Turquía o incluso con el... Ahora la comparan con Rusia, fíjate qué curioso. En fin, es increíble y ya vemos hasta qué punto esas relaciones se han producido y es una vergüenza, y además que quede reflejado en el New York Times, pues les avergüenza de cara a la opinión pública exterior, que les ha importado siempre mucho, y desde luego, y que yo siempre he dicho que el gobierno de Mariano Rajoy fue extremadamente torpe en ese sentido. Bien, ahí lo dejo y espero que se siga investigando en este asunto. Bueno, y ahora vamos a pasar al dictador del Kremlin, a la cleptocracia de Putin. Bueno, hay que anotar que hace poco el equipo, este disidente al que Putin intentó envenenar y ahora tiene encarcelado, Alexei Navalny, que también es un nacionalista ruso, pero no un extremista como Putin, por lo menos que se sepa. Bueno, pues este hombre ha llamado a concentraciones y tal. Ahora lo que han decidido es enviarlo a una prisión de máxima seguridad, a ver si consiguen que sus mensajes no lleguen al exterior. Pero bueno, su equipo ya ha puesto, ha publicado y ha dicho, se ha visto la enorme mansión que el señor Putin tiene a las orillas del Mar Negro, cientos de millones o miles de millones de rublos, yo que sé. La fortuna inmensa de Putin, debe ser uno de los tipos más ricos del mundo, y bueno, y como toda esta fortuna está en manos de los oligarcas, de sus cómplices en la oligarcas, de cómo estos oligarcas dependen también de él. Si no estás conmigo, pum, aprieto un botoncito, te meto en la cárcel o te liquido, como hizo con Berezovsky, o en la cárcel como hizo con el otro, con Jodorkovsky, al que tuvo 10 años encarcelado, señor que ahora vive en Londres. Bueno, en fin, está toda esta mafia de gángsteres que son Putin y toda la gente esta que le rodea. Entonces, que hayan robado cientos de miles de millones, pues no es una novedad. Sabíamos que son unos ladrones y que además de una dictadura es una cleptocracia. Bueno, ayer vimos a Putin en un baño de masas. Ahí, según ellos, habían metido a 200.000 personas, no sé si caben tantas en ese estadio, debe ser enorme, y se veía gente fuera, no es extraño, cualquier dictador puede reunir a muchos miles a su alrededor. Veíamos a Hitler, veíamos las imágenes, vemos todavía hoy en día de los cientos millones de rusos llorando por la muerte del padrecito Stalin, que era, como todos sabemos, un psicópata asesino. Y bueno, incluso aquí en España, pues también Franco juntaba unos cuantos miles para aclamarle, incluso al final, cuando estaba medio ya con pie en la tumba. O sea que no es raro. Lo verdaderamente significativo que ha ocurrido en Rusia en la última semana es esta periodista, se llama Marina Olasenkaya, es un nombre bastante complicado el apellido. Esta señora es durante años ha sido y sigue siendo, no lo sé si sigue siendo, editora de uno de los canales estatales de Putin, porque todos los medios públicos son de Putin y todos están 24/7 dedicados a su propaganda. Bueno, pues esta señora, que es de padre, o sea, su madre es ucraniana y su padre ruso o viceversa, no sé. Bueno, pues esta señora estaba ya muy enfadada con lo de la guerra, y aunque lleva años trabajando en esta emisora, en este canal de televisión, y hasta ahora ha estado callada, bueno, pues se ve que esta vez ya no podía más, y es muy impresionante la imagen, y yo creo que es lo más significativo de que ha ocurrido en Rusia, es cómo se coloca detrás de la locutora, que está pues como una marioneta, repitiendo la propaganda putinesca, y esta sale detrás con un cartel enorme diciendo: no a la guerra, os están engañando, todo esto es mentira, lo que estamos haciendo en Ucrania es un horror. Entonces, bueno, creo que está durante 30 segundos en pantalla. Bueno, me imagino la conmoción de los rusos que estaban viendo en ese momento el telediario, pero ¿esto qué es? Y bueno, esta señora estuvo en una comisaría, la tuvieron allí 2 días y tal. Ahora la han soltado con una multa, pero está incursa en un proceso penal, porque como sabemos las leyes de Putin pueden ser condenado hasta 15 años de cárcel
por llamar invasión a la invasión y guerra a la guerra. Bueno, además antes hizo unas declaraciones, hay un vídeo de ella, lo podéis ver, diciendo pues eso, que esta guerra de Putin, el daño enorme que está causando y el odio que está sembrando, y que ese odio no dejará de dar fruto en las próximas 15 generaciones de ucranianos, y creo que tiene razón. Francia le ha ofrecido asilo, le ha ofrecido Macron salir del país, todos realmente tememos por su seguridad personal, que sea envenenada o asesinada como tantos otros, y bueno, ella de momento se ha negado y dice que va a afrontar lo que venga en seguir su vida en Moscú. No sé qué ocurrirá con ella, veremos. Sí es cierto que, sin embargo, los ucranianos, aunque han agradecido el gesto y demás, sí se han mostrado un poco fríos. Esto hoy lo resaltaba Ignacio Varela, el que escuchaba esta mañana, y decía que, claro, los ucranianos no solo ya luchan contra Putin, luchan contra Rusia. Y entonces, el que ella haya tardado tantos años en rebelarse, pues les parece, bueno, un poco, digamos, extraño. No sé, esto hay que comprender que los ucranianos, con lo que están padeciendo, francamente, cualquier cosa que venga de Rusia, pues les provoque cierto recelo. Pero bueno, yo creo que hay que apreciar en su justa medida la valentía de esta mujer, que realmente se la ha jugado y se la está jugando. Sea como sea, es así, este es un hecho. Bueno, Putin, el día anterior a su baño de masas de ayer, hizo un discurso verdaderamente estupefaciente, y ahí se ve la verdad de esta gente. Aparte de su narcisismo verdaderamente psicopático, está la digamos ideología o el neoestalinismo que se oculta detrás de todo esto. Bueno, esta gente, vamos a ver, este Putin y los psicofantes que le rodean, entre ellos un asesor que se conoce poco, pero bueno, que tiene mucha influencia sobre él, ahora no recuerdo su nombre. Esta gente son los más extremistas, los ultra, como diría yo, propagandistas del ultranacionalismo ruso. Es decir, Ucrania no existe como país, no es un país, no tiene sentido, es simplemente la pequeña Rusia, la pequeña Rusia del sur, de nuestro sur. Hay que recordar que tienen, no sé si son 2000 kilómetros de frontera entre ambos países, y la Bielorrusia es la Rusia blanca, eso es Bielorrusia. Entonces nosotros tres formamos, siempre bajo la égida y el control de la Rusia grande. Entonces Ucrania y Bielorrusia no son más que meros apéndices. Por supuesto, Ucrania nunca ha sido un país, nunca lo va a ser, y por supuesto, entonces, lógicamente no tiene derecho ni a la independencia ni a la soberanía. Esta es la teoría fantástica en la que se basan estos ultras. Ya no es una cuestión ideológica, es decir, Putin ha influido, por ejemplo, en Europa tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, que sigue pensando que Putin es comunista, y Putin comunista no tiene nada, simplemente es un tipo sin escrúpulos, que lo que le interesa es el poder y seguir en el poder. Y la extrema derecha, pues lo mismo, ha utilizado, por ejemplo, en el caso del Brexit, bueno, en fin, que no es una cuestión ideológica, aparte del ultranacionalismo y las mentiras del nacionalismo que conocemos, que es como la peste y el cólera, que no trae más que desgracia, y este es un caso más. Entonces, de lo que no es consciente Putin es de que Ucrania, y sobre todo en los últimos años, hay que recordar que en 1994 se firmaron los acuerdos de Budapest. Por estos acuerdos, Ucrania recuperaba su independencia, su libertad, su soberanía, y además entregaba a Rusia todo el armamento nuclear ruso que estaba establecido en la antigua Unión Soviética, que estaba establecido en su mayor parte en Ucrania. Los ucranianos se lo devuelven a los rusos de buena fe, y además les dejan una base en Crimea, creo que es la base de Sebastopol, para su flota, imaginaos. Entonces, además, en estos acuerdos de Budapest, los garantes del cumplimiento del cumplimiento de estos acuerdos eran la propia Rusia, hay que ver, y también los Estados Unidos y el Reino Unido. Y fijaos lo que ha pasado, hasta qué punto se respetan por parte de Rusia acuerdos que son de rango internacional.
Bueno, pues todo esto ya se ve con este señor, pues se lo ha pasado por el arco del triunfo. Así que, como los ucranianos no tienen derecho a existir, pues vamos a masacrarlos hasta que se rindan. Pues claro, ya está, esa era la cuestión. Que Putin no pensaba de ninguna manera que en Ucrania iba a encontrar la resistencia que ha encontrado, porque vive en un mundo de fantasía y no se da cuenta de que Ucrania en los últimos 30 años ha evolucionado muchísimo. Hay una juventud, son gente que tienen hijos, y hay muchísima gente joven en el país que de ninguna manera quieren volver a mirar hacia la dictadura rusa, quieren mirar hacia el oeste, hacia la Unión Europea. Entonces, es que el país ha cambiado muchísimo. Incluso ese 30% de población de habla rusa no quiere saber nada de volver a estar bajo la dictadura del Kremlin, porque el Kremlin significa dictadura y el oeste significa libertad y democracia, así de simple. Entonces, ¿para qué hicieron los ucranianos toda la revolución del Maidán y para qué han luchado tanto en los últimos años? Si no es para recuperar su libertad y su independencia, van a luchar por ella. Y entonces Putin se ha equivocado tanto en la estrategia, que nadie se ha atrevido a decirle que militarmente esto era una tarea muy complicada, como en la estrategia política, pensar que los ucranianos iban a estar muy contentos de que la bota del Kremlin volviera a estar sobre ellos. Y esto no ha sido así, y no es así, y no va a ser así en ningún momento. Así que bueno, espero que algún día algún dirigente ruso, porque cada vez estoy más convencida de que esto no va a tener salida hasta que el régimen de Putin termine, hasta que alguien dentro de Rusia, porque desde fuera va a ser muy difícil o imposible, dentro del Kremlin se harte y diga enough is enough, ya es suficiente, y echa a este tío. Entonces quizás haya algunos visos de solución o de paz, que no sea una paz armada entre Rusia y Ucrania. Así que vamos a ver. De otra manera, francamente, se ve muy difícil. Y espero ver algún día a algún dirigente ruso hacer aquel gesto impresionante que tuvo Willy Brandt ante el monumento a los héroes del gueto en Varsovia, que se puso poniéndose de rodillas ante el monumento a los héroes. Espero ver algún día a algún dirigente ruso hacer lo mismo ante el monumento a los que están cayendo en Ucrania, víctimas de las bombas rusas. Bueno, pues como digo, políticamente Putin en Ucrania absolutamente no tiene nada que hacer, por mucho que la ocupe. Estas negociaciones que se están llevando a cabo, y digo negociaciones entre comillas, porque lo que pretende Putin no es más que imponer, y por eso sigue bombardeando y sigue matando y sigue tirando misiles, etcétera. Es decir, no quiere más que llevar a los ucranianos a una posición de rendición, porque haya tal presión, la gente no soporte más la guerra y presione para que se firme lo que sea al precio que sea. Y claro, Ucrania no está dispuesta y de momento quiere mantener esa lucha y aguantar todo lo posible, plantar cara en todo lo que se pueda a las tropas rusas, para llegar a una negociación final con una posición de fuerza. Hay que ver hasta qué punto la geografía le juega a uno unas malas pasadas, ¿no? Hasta qué punto Ucrania tiene la mala suerte de estar y tener tantos kilómetros de frontera con Rusia. Esto también me recuerda mucho lo del Brexit, ¿no? Los partidarios del Brexit muchas veces serán partidarios de coger la isla y llevársela fuera a Europa, yo que sé, al otro lado del Atlántico, a Asia, donde fuera, ¿no? Pero es que la realidad es muy tozuda y la geografía también. Entonces también le está pasando esto a Ucrania ahora, y la verdad es que yo veo muy difícil que se pueda recuperar un mínimo de confianza entre estos dos países. Va a pasar muchísimo tiempo, porque el odio que está sembrando no va a acabar en ninguna mesa de negociación. Ese va a permanecer durante generaciones, efectivamente. Bien, así que vamos a ver. Hay una cuestión que yo quería resaltar. Antes de la invasión de Ucrania, Putin cerró y prohibió la actividad de una organización rusa que se llama Memoria.
esta organización que se creó en la época de Gorbachov, que fue el breve interregno más o menos democrático que tuvieron, antes de que explotara la Unión Soviética, bueno, pues esta organización se dedicaba a estudiar básicamente los crímenes del estalinismo y en general los atropellos a los derechos humanos. Y claro, se ve que a Putin no le gusta demasiado, le tenía echado el ojo hace muchísimo tiempo, y ya finalmente pues ha dicho, ala, fuera, la ha clausurado, y aquí ya no se habla más de crímenes de estalinismo ni nada, simplemente decimos que lo de la Unión Soviética fue un desastre, que Rusia desde entonces no ha hecho más que perder su capacidad de influir en el mundo, y que el fracaso de la Unión Soviética fue un absoluto desastre para el país. Y venga nacionalismo, y venga ultranacionalismo, y venga mentiras, y venga propaganda. Así que desgraciadamente cerró esta organización. Hay que añadir también que la excusa para el acto de ayer de Putin con las masas fue el 8º aniversario de la anexión de Crimea. Y por supuesto lanzó sus mentiras habituales, diciendo que lo que es la operación militar especial, como ellos la denominan, que está llevando a cabo en Ucrania, se debe al genocidio que los ucranianos están practicando en el Donbass, en las repúblicas de Donetsk y repúblicas entre comillas, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Es una mentira absoluta, pero bueno, ya sabemos que la propaganda no vive más que de mentiras. Hay un discurso que pronunció el día anterior, que antes no he terminado de decirlo, en el que Putin habla de purificar Rusia de traidores y, como dice, de escoria y de traidores, que Rusia los escupirá como se escupe una mosca que te entra en la boca. Habló de limpieza, o sea, vamos, ¿qué más quieres? No hay, escuchando estos términos, realmente se te ponen los pelos de punta, porque todo lo que pueda venir no va a ser mejor, va a ser peor. Y ya es una dictadura paranoica, es un dictador paranoico, está dispuesto a todo, y lo vamos a ver. Y estos son los términos que utiliza internamente, es decir, aquí se está dirigiendo a los propios rusos, a los disidentes dentro de Rusia. Esto es lo que os espera, la limpieza y la purificación de escoria y de traidores. Y ya se sabe lo que se hace con la escoria y con los traidores, ¿verdad que sí? Bueno, pues este es la verdadera cara de este sujeto, y todo lo que oigáis decir de negociaciones y tal, no es más que una mascarada para dar una imagen irreal. Ahora mismo dice que Ucrania pide cosas poco realistas, porque claro, como Zelensky habló el día anterior de que parecía que los rusos estaban siendo más realistas en sus peticiones o sus exigencias, pues ayer en la conversación que tuvo con el canciller Scholz, ya Putin hablaba de que Ucrania estaba siendo poco realista. Bueno, esto es un paripé ruso, y vamos a ver en qué queda, pero no veo que haya de momento una salida negociada, de momento al menos. Bueno, Putin habló ayer con el canciller Scholz, como digo. Zelensky en esta semana se ha dirigido no solo al Congreso de Estados Unidos, también al Parlamento canadiense y al Parlamento alemán. Y en el vídeo que emitió, las palabras que se dirigió al Parlamento alemán, fue realmente duro. Acusó a Alemania, aunque no utilizo ese término, claro, pero acusó a Alemania de preocuparse solo por la economía, de no haber escuchado a sus súplicas de que dejara de hacer negocios con Putin, de que las sanciones se hubieran impuesto antes de la invasión. Y bueno, se dirigió al canciller directamente, diciendo que tenía que ser el líder de Europa en este tema. En fin, estuvo duro con Alemania. Yo creo que, bueno, en parte tiene razón, es así, es decir, una cosa es lo que te pide el corazón y otra cosa es lo que realmente la OTAN
puede hacer sin entrar en guerra con este sujeto, pero con Putin, pero en fin, también hay que reconocer que el canciller Scholz ha sido quien ha dado el giro a la política alemana, es decir, ha sido quien ha dicho sí, vamos a enviar armas, sí, vamos a aumentar muy considerablemente el presupuesto de defensa, y eso ha sido un giro histórico en la política alemana, que creo que hay que reconocerlo. También entiendo que Zelensky esté frustrado, está viendo cómo se destruye su país, y esto es muy duro y crea, ¿verdad?, una impotencia y un dolor que no podemos ni siquiera imaginar, por muy solidarios que nos sintamos con ellos. Bueno, esta misma noche ha vuelto a bombardear el oeste, cerca de Leópolis, lo que ellos llaman Lviv. Esta ciudad está muy cercana a la frontera polaca. Allí se agolpan cientos de miles de refugiados internos, y además parece ser que lo que está atacando, como hizo ya ayer, son bases, concretamente ayer fue una base de reparación de aviones de combate, y que parece también guarda, es decir, que tiene suministros de armamento que están llegando a Ucrania desde los países de la OTAN, y eso es lo que atacó, porque ya han dicho que eso para ellos es un material que hay que atacar como en una guerra, y la guerra que es material de guerra. Y también el día anterior habían atacado, hace como 5 o 6 días, una base en la que parece ser que se alojaban voluntarios llegados a Ucrania desde otros países para combatir junto al ejército ucraniano. Ucrania habla también de 140.000 personas ucranianos que habían regresado al país para combatir. En toda esta resistencia es lo que Putin y sus generales de ninguna manera esperaban. Pero lo cierto es que está atacando en el oeste, tanto para destruir los suministros militares que llegan a Ucrania desde los países de la OTAN, como creo también para forzar a los refugiados darles el mensaje: esto no es seguro, largaos hacia el oeste, y que la Unión Europea asuma esta cuestión de los refugiados, porque si hasta ahora han llegado 3 millones, es posible que lleguen 6, 7, no se sabe, porque ya dentro del país de Ucrania hay millones también de desplazados, y si Putin sigue bombardeando el oeste, como va a hacer, esta vez los misiles se han lanzado desde un submarino en el Mar Negro, en las costas de Crimea, imaginaos, o sea, es impresionante. Entonces estas personas lógicamente se van a cruzar la frontera hacia países que se puedan considerar de momento al menos más seguros. En ese sentido, atención a Moldavia, que no está en la OTAN y perteneció en su momento a la Unión Soviética. A mí me cuesta mucho creer que, primero, que Putin, por más que diga que solo quiere Crimea y las regiones del Donbass, y digo solo entre comillas, en realidad lo que quiere es todo lo posible. Ya tiene todo, prácticamente el sur tomado, y ahora hacia el suroeste yo no tengo dudas de que quiere Odessa, y Moldavia está pegada a Odessa. Quiere Odessa porque Odessa es la salida al mar actual de Ucrania. Prácticamente todas sus exportaciones marítimas se hacen por esa vía, y eso sería cerrarle y hacer más inviable todavía un posible estado ucraniano que quedara al oeste del Dnieper y al oeste de Kiev. O sea que en ese sentido va a seguir. ¿Y qué táctica está siguiendo su ejército? Yo no entiendo nada de táctica militar, pero por lo que estoy viendo y escuchando, y lo hago bastante, está utilizando la táctica de los cobardes. Son unos cobardes, él es un cobarde, y lo que está haciendo es machacar las ciudades desde fuera. Mariupol está prácticamente destruida, sus ciudadanos sin luz, sin agua, sin calefacción, sin comida, los está machacando y asesinando impunemente. El otro día asesinó en una ciudad del norte del país a unas personas que estaban haciendo cola para comprar pan, 13 personas asesinadas. En Mariupol el otro día el ataque al teatro donde se refugiaban, había unos carteles alrededor que decían niños, explícitamente ponía niños, aún así lo bombardearon. Parece ser que hay 130 supervivientes, pero según el presidente Zelensky todavía no se sabe si hay más gente bajo los escombros, porque ahí había un refugio en el que se escondían cientos de ciudadanos de las bombas de Putin. En fin,
los ataques a la población civil, a los edificios civiles, a hospitales, a mercados, a todo lo que pilla, a iglesias, le da igual. Es la táctica de los cobardes. No quieren entrar a combatir calle por calle con el ejército ucraniano y la resistencia. Quieren atacarlos y machacarlos, destruir sus ciudades y luego ya poner sus botas dentro cuando todo esté destruido, como hicieron en otros países y también en Chechenia. Así que esa es su táctica, y vamos a ver hasta qué punto los ucranianos pueden aguantar esta situación, porque ver la enorme destrucción que se está provocando produce verdadera... Es un tremendo dolor, las vidas humanas y la destrucción de las infraestructuras. ¿Cómo van a poder levantar luego ese país? ¿Hasta qué punto va a ser viable? Porque francamente yo no creo que este señor se conforme. En todo caso, lo que querría es una especie de Alemania del Este, ya lo dije alguna vez, una Alemania del Este en Ucrania, y dejar el oeste, bueno, pues para una manera, un gobiernillo allí, digamos, en el oeste, o bien en el exilio, en fin, hacer un país inviable fuera de la dominación rusa. Y esto supone verdadero, no sé, es muy difícil ver la salida que va a tener esta situación. Así que bueno, vamos a esperar y ver qué pasa en el futuro, que como digo va a ser muy, muy duro. Zelensky ha pedido ahora intervenir también ante el Parlamento japonés, porque también Japón está ayudando y está con los aliados, está con Occidente en esta causa. Y como digo siempre y repiten siempre los ucranianos, nuestra causa no es solo nuestra causa, es la causa de la libertad en Europa. Y este señor no tiene ninguna intención de pararse hasta que alguien no le pare, y no le pare desde dentro. Bien, como digo, siguen los ataques. Hace poco secuestraron al alcalde de una ciudad que creo que se llama Melitopol. Lo secuestraron los rusos, lo han puesto en libertad con un intercambio con prisioneros rusos, soldados rusos, y he oído hace poco una entrevista con él en el que dice de qué manera los rusos querían coaccionarle, que dijera a sus ciudadanos que estaba bien esto de la invasión, etcétera, que él se negó, y bueno, este señor ya está ahora en libertad. Luego no sé, hay tantísimas cosas que todavía se podrían decir, que bueno, yo creo que ya por hoy lo voy a dejar. Vamos a ver, hay una cosa que quería contar. Llama mucho la atención como estos ucranianos, ya lo dije la otra vez, muchos de ellos lo bien que se expresan en inglés. Bueno, hay un asesor de Zelensky. Este chico se llama Igor, no recuerdo ahora su apellido. Hay bastantes entrevistas con él en la cadena norteamericana, la MSNBC, y habla un inglés magnífico, un inglés con acento norteamericano. Es posible que este chico hiciera la carrera o lo que sea en alguna universidad norteamericana, yo eso es lo que pienso. Bueno, este chico está todavía en Kiev, no ha salido del país. Está todavía en Kiev con su mujer y sus hijos. Y bueno, pues cuenta, es un magnífico cronista. Hablando de mujeres, sí quisiera destacar mucho el papel de las mujeres en esta guerra. Porque no solo las mujeres están haciendo cargo de sacar del país a sus hijos en unas condiciones terribles, con frío, con miedo, siendo bombardeados, en fin. De todas maneras, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el ministro de Putin, Lavrov, dijo hace poco que los pájaros, repito, iban a transportar las armas biológicas que los Estados Unidos tenían
en laboratorios ucranianos. Es decir, vemos hasta qué punto llega el delirio de esta gente. Eso por no hablar de la portavoz de su ministerio, una sinvergüenza, así lo digo por no decir algo más fuerte, que ayer mismo dijo que el ataque al teatro de Mariupol había sido perpetrado por las tropas, por el ejército ucraniano, y que todo eran mentiras y que ellos nunca atacaban objetivos civiles, etcétera. Una sarta de mentiras propagandísticas que verdaderamente espero que esta señora algún día también pase por algún tribunal. Bueno, pues el papel de las mujeres, no solo en el cuidado y en poner a salvo a sus hijos, salir con lo opuesto prácticamente del país, sino también dentro del ejército. Y he visto a muchas mujeres que están combatiendo y que están en la defensa que tienen territorial. Hace poco falleció una soldado, una médico, que estaba combatiendo en el ejército. Ya lo hacía desde la primera invasión, la de 2014, porque como dicen los ucranianos, nosotros estamos en guerra con estos desde 2014. También quiero destacar la valentía de los ucranianos, que desarmados se enfrentan a los rusos pidiéndoles que se vayan a casa, go home. Y los rusos disparando al aire en las ciudades, por ejemplo, como Kherson, que ya han ocupado, y que esa valentía del pueblo. Y hay anécdotas verdaderamente increíbles de, bueno, pues rusos que abandonan sus tanques, abandonan los blindados que llevan, y luego ves a los campesinos ucranianos porque se les quedan atascados en el barro, desatascando, y ves a un campesino con un tractor arrastrando un tanque. Una cosa increíble, ¿no? Y eso está pasando. También se dice que las tropas rusas, aparte de los problemas logísticos y para realimentar, para el gasoil, todas estas cosas, o simplemente sustituir a tropas que tienen en el terreno, bueno, pues que hay verdaderos problemas y que ha habido soldados incluso que se han negado a combatir contra sus hermanos ucranianos, que decían que no sabían que iban a una guerra contra Ucrania cuando los metieron allí. O sea que todo esto hay que decirlo también. Y ya os digo, resaltar el papel de las mujeres. Bien, algo más acerca de esto. Dicen los ucranianos que han muerto por parte rusa miles de soldados, más que toda la campaña, por ejemplo, en Afganistán o en Chechenia o en Georgia, muchísimos más, miles, 4.000, 6.000, 7.000, en fin, cada vez no son cifras muy claras, pero sí miles, y eso también lo reafirman los servicios, por ejemplo, norteamericanos. Y entre estos miles que hay 4 generales, o sea que la cosa, en fin, los ucranianos están plantando cara, y mucho más de lo que parece. Hay también algo que olvidé decir antes, y es China. Biden habló ayer con Xi Jinping, una entrevista parece ser que duró algo más de 1 hora. Hay que decir antes que nada, y antes de que se me olvide, Xi Jinping, la primera preocupación de este señor ahora mismo es que a final de año el Congreso del Partido Comunista Chino, que se va a celebrar a final de este año, como digo, lo reelija como líder máximo del país y dictador máximo del país. Xi Jinping es además extremadamente fanático. Entonces esa es su mayor prioridad, Así, no olvidemos esto. Bueno, aparte de esto, bueno, pues Biden, como sabemos, Putin pidió ayuda militar y ayuda económica a China. Los chinos no han dicho que no se la vayan a dar. Ayer Biden advirtió a Xi Jinping de que su imperio comercial, que es su verdadero imperio, podía verse afectado con sanciones si proporcionaba a Putin esta ayuda. Veremos qué hacen los chinos. Quien habla del papel de China como neutral en este aspecto no es neutral en absoluto, ni lo ha sido en ningún momento. Xi Jinping se creyó el cuento de Putin cuando fue a verle, de que lo de Ucrania en 3 días se hacía, de que Zelensky iba a salir corriendo, iba a nombrar un gobierno títere y ahí se acababa la historia. Y esto no ha sido así, y Xi Jinping se creyó este cuento. Así que es como para coger a los dos, a Putin y a Xi Jinping, y darle así con las cabezas y decir, oh, vaya dos, qué listos sois con toda la información que tenéis, claro, nadie os dice la verdad. Así que también China se ha visto sorprendida por esta resistencia ucraniana. Pero, como dijo hace poco,
Su amistad es sólida como una roca, la amistad digo con Putin, con Rusia, más con Putin. A China le conviene tener otro estado vasallo como Corea del Norte. El ultranacionalista Putin lo que está haciendo es entregar su país a China. Han firmado un acuerdo para que le venda el gas durante 30 años a China mucho más barato de lo que lo vende por ejemplo a Alemania, que por cierto ahora está manipulando los precios y así está el gas por las nubes, porque estamos en manos de este dictador ruso. O sea que para China esto no es malo. Ahora, el problema que puede tener China, como le advirtió Biden ayer, es que bueno, empiece a vender menos a los países europeos, a los occidentales en general, a Estados Unidos. Vamos a ver, ¿no? También es cierto que tiene buena parte de la deuda, en fin. Es muy complicado el asunto, pero no parece que China esté dispuesta a mandar parar a Putin. No parece, a pesar de todo. Y no sabemos hasta qué punto llegará en su ayuda financiera y en su ayuda militar a Rusia. Si lo hiciera, desde luego, sería un verdadero problema. Así que este apunte sobre China, que la verdad es que había olvidado, porque hay tantísimas cosas que había olvidado hacer. Bueno, quería terminar, y ya terminó de verdad, con Igor. Igor, como os decía antes, este chico vive en Kiev y de vez en cuando la MSNBC lo entrevista. Y además de contar y expresarse muy bien y relatar muy bien cuál es la verdadera cuestión ucraniana, y de centrar muy bien todo el debate, una cabeza muy bien articulada, suele contar anécdotas que te hacen sonreír. Y la última que contó está relacionada con un gato. El gato ucraniano, no sé cómo se llamará el gato, pero bueno, digamos el gato ucraniano. Este animal, este gato, estuvo escondido con su dueño, por supuesto, en un sótano de Kharkov, en esa ciudad en el norte del país que los rusos siguen bombardeando sin piedad, que prácticamente han destruido también. Hay que hacer notar que no han tomado ninguna ciudad de momento, y espero que tarden en hacerlo, pero eso supone más destrucción y eso también es horrible. Bueno, como digo, el gato estuvo 10 días ahí escondido en un sótano, imaginaos el pobre animal. Y bueno, al final, finalmente, salió una referencia al gato con su foto en Instagram. Yo no sigo esa historia, la verdad que no tenía ni idea, pero se ve que la gente pues se quedó enganchada con la historia del gato. ¿Qué ha resultado? Bueno, pues ha resultado que el gato no solo ha atravesado toda Ucrania y se ha refugiado, ha salido de Ucrania con su dueño y ahora es un refugiado más, y está como refugiado ni más ni menos que en Mónaco. No está en un país pobre, no, está allí con los ricachones en Mónaco, el gato, y resulta que el gato tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Es una cosa increíble. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Al gato ucraniano, que es un refugiado más. Así que es una historia increíble. La capacidad de supervivencia del gato es como para ponerla, vamos, en los anales. Bien, así termino pues con esta sonrisa en medio de tantísima desgracia. ¿Qué más deciros? Pues nada, voy a sacar en mi cartel el habitual. Aquí lo tenéis, We Stand With Ukraine, ¿vale? Y deciros también que no lo olvidéis, que no preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti y en Ucrania están doblando por todos nosotros. Así que vamos a apoyarles cada uno en la medida de nuestras posibilidades y Slava Ukraini, viva la libertad. Y nada más que deciros que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y que estaré encantada si tenéis algún comentario que hacer. Vale, nada más, hasta el próximo vídeo. Adiós y que paséis un buen fin de semana. Adiós.